Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga en esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Hermanos, los voy a invitar, por favor, a ponernos de pie nuevamente para leer juntos ahora el pasaje previo que leímos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y ahora vamos a leer del versículo 12 al versículo 25. Mateo capítulo 4, del versículo 12 al versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén, hermanos. Hagamos una oración a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, tener gozo en nuestras almas al saber que tú nos has salvado. Señor, te pedimos en esta mañana por la predicación de tu palabra, Señor, que se escuche tu voz y no la mía, Señor, que se escuche lo que tú quieres decirnos, Señor, que sea edificación para nuestras vidas, para nuestro espíritu y para nuestras almas, Señor. Te pido que te quedes con nosotros y tú seas glorificado en todas las cosas. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, cuando pensamos en un reino, en el reino de este mundo, pues pensamos en poderes, en dinero, en honra, ¿verdad? Y en poder. Pero el reino que Jesús venía a predicar no es un reino como el de este mundo. Es un reino completamente diferente, un reino celestial. Hace ya algún tiempo, una hermana muy querida, de verdad, para mí, para mi familia y para todos aquí en la iglesia, me sugirió hacer una serie de este sermón, del Sermón del Monte, ¿sí? No voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero para que no se sienta la hermana Naime, pero la hermana Naime fue la que nos sugirió este tema, para que a veces no batalláramos, ¿verdad? A veces qué predicar, o ya tuviéramos una serie de temas, porque habla el Sermón del Monte de muchos temas que son muy valiosos y hermosos para nuestra vida. Pero bueno, hoy voy a hablar un poquito del pasaje previo al Sermón del Monte, para que entendamos un poquito el contexto, entendamos previo, ¿verdad?, al que el Señor Jesucristo predicó este sermón, que es muy conocido, muy famoso, que está a lo largo de 3 capítulos de la Biblia, el Mateo 5, 6 y 7, y se repiten algunos pasajes también en el Evangelio de Lucas. Pero bueno, vamos a hablar hoy ahora un poquito acerca, pues, de la introducción y el contexto general, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el llamado a sus primeros discípulos, cuando el Señor hizo algunos milagros y le seguían multitudes, y básicamente hoy nos va a tocar hablar ya en la parte final, básicamente, del inicio del sermón y quiénes eran los destinatarios de este sermón. Y ya continuaremos, Dios mediante, si hay alguna otra oportunidad, hablando de algunos otros temas que leímos ahorita, ¿verdad? Las bienaventuranzas que Dios nos da. Pero bueno, hemos titulado el mensaje de esta mañana, el mensaje del gran rey. El mensaje del gran rey. Y bueno, hablando un poquito como introducción o contexto,
El Sermón del Monte, como les digo, es un sermón muy conocido. Es uno de los mensajes más famosos que se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿verdad? Él es el rey de los predicadores. Cuando Él predicó, obviamente, pues no había ningún error, todo era perfección. Cuando predica un hombre, alguien finito, pues obviamente hay errores, hay muchas situaciones, ¿verdad? Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo predicó este sermón, como les dije, en los 3 capítulos de Mateo. Y existen diferentes opiniones con respecto al Sermón del Monte. Hay gente que lo ve como la más grande predicación que ha existido en la historia, que lo ve la más grande enseñanza que la humanidad ha escuchado alguna vez. Y también hay otro polo de las personas que lo ven, ¿sabes qué? Pues lo veo nada más como un conjunto tal vez de buenas ideas, de buenas sugerencias, buenas, digamos, reglas que Dios puso para que si queremos las sigamos. Un carpintero hace más de 2000 años lo dijo y pues es bueno, ¿verdad? Poderlo leer. Pero bueno, nosotros sabemos, hermanos, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Y para instruir en justicia. Así que toda la palabra de Dios sabemos que tiene enseñanza y tiene gran bendición para nuestras vidas. También ha habido grandes teólogos y grandes expertos que se han pronunciado con respecto al sermón del monte. Por ejemplo, un creyente, un predicador muy famoso, Martin Lloyd-Jones, él dijo que el sermón del monte debe entenderse en su totalidad. No es bueno tomar nada más un versículo aislado o tomar una idea aislada, sino tomar todas sus partes, porque es como si fuera una gran sinfonía musical. Tenemos que escucharlo, ¿verdad? Completamente. También otro creyente, Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, dijo que este sermón también es uno de los discursos más significativos que dio nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Tiene un lenguaje sencillo, algunas analogías y bueno, muchas verdades profundas que el cristiano debe entender y conocer. Y bueno, también se decía que el Sermón del Monte es como ese gran dibujo, como si fuera un gran paisaje. Si vemos solamente una partecita, pues nos estamos perdiendo la belleza completa de todo, ¿verdad? La pintura o ese paisaje de manera completa. Pero bueno, ¿cuál era el contexto antes o previo, verdad? Que nuestro Señor Jesucristo predicara este sermón. Pues bueno, de manera política, el pueblo de Israel o los judíos estaban oprimidos por el pueblo de Roma. Sí, ellos estaban, obviamente, había recaudadores de impuestos, gente obviamente que les pedía tributos, las personas estaban muy atribuladas, tenían un sentimiento de injusticia, viviendo de alguna manera empobrecidos y oprimidos completamente por el pueblo de Roma. Tenían la esperanza también, ellos vivían con la esperanza de un libertador, que vendría un Mesías. Desde que ellos eran niños, los judíos eran enseñados que un día vendría un Mesías, un libertador, ¿verdad? Que conquistaría y les daría nuevamente libertad. También ellos vivían en ese tiempo una vida religiosa con muchas reglas, una vida complicada, una vida en la cual los líderes religiosos imponían muchas normas que tenían que ellos cumplir. Pero bueno, en ese contexto llega Jesucristo y da, ¿verdad?, una enseñanza de un reino completamente diferente, completamente distinto. Eso fue, ¿verdad?, una gran sorpresa para ellos, porque esperaban un gran libertador, un gran guerrero como el rey David, que los libertara, ¿verdad?, del pueblo de Roma. Pero como alguna vez escuché a un creyente que dijo, si nuestra mayor necesidad fuera de salud, Dios nos hubiera enviado a un médico. Si nuestra mayor necesidad fuera sido de un líder, Dios nos hubiera enviado a un gran político. Si nuestra mayor necesidad fuera de dinero, Dios nos hubiera enviado a un economista. Pero como nuestra mayor necesidad es espiritual, Dios nos envió a un poderoso Salvador. Dios nos envió, hermanos, a un poderoso Salvador. Recordemos también, un poquito de contexto, que habían pasado aproximadamente 400 años. Se le llaman los 400 años de silencio. Cuando termina el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, ¿sí? Hasta que viene, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años. En esos 400 años no había habido un profeta que le hablara al pueblo de Dios. El último versículo de la Biblia, en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, termina con la palabra maldición.
Dice, he aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero la esperanza vuelve, hermanos. En el versículo 1, capítulo 1 de Mateo, vemos la genealogía del nacimiento de Jesús. Vemos después de todos esos años de silencio cómo tenemos hoy una esperanza que deja claro que el descendiente prometido, ¿verdad? El heredero del trono de David, dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Jesús era la respuesta a ese silencio. Jesús era la luz que llegaba para brillar en medio de la oscuridad, el inicio del reino que cambiaría la historia para siempre. Dice la palabra de Dios que luego del encarcelamiento de Juan el Bautista, que sabemos que él venía y predicaba, ¿verdad? Juan el Bautista predicó acerca del que habría de venir, acerca de Jesucristo, del cual decía él mismo, yo no soy digno ni siquiera de desatar o de atar, ¿verdad?, la correa de su calzado. Pero cuando pasó eso, dice, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, en ese momento nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio. Dice el versículo 12, el pasaje que leímos, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Sabemos que en Cristo se cumplieron muchas profecías. Versículo 15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo sentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la luz que ilumina a este mundo en tinieblas, en oscuridad por el pecado. Es allí donde resplandece y inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, inicia su ministerio nuestro Señor Jesucristo. El gran rey había llegado y allí nuestro Señor empieza a predicar. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos míos, el reino de Dios no es un reino que acabará. Es un reino que permanecerá para siempre. Los grandes poderes, ¿verdad? Los grandes reyes, los grandes presidentes hoy en día, por más que se reelijan, por más que dejen a sus herederos cuando ellos mueran, por más que quieran quedarse en el poder, ¿verdad?, no lo van a poder hacer. Sus reinos un día se acabarán y un día terminará todo su poder. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 2:44, hablando del reino de Dios. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese es el reino de nuestro Dios. Es el reino celestial que habla nuestro Señor. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo lo primero que hizo fue predicar acerca del arrepentimiento? ¿Por qué? La realidad, yo creo que todos hemos escuchado la palabra arrepentimiento. Tal vez alguna vez tú hayas sentido ese sentimiento que dices, el diccionario dice que el arrepentimiento es un sentimiento por haber hecho algo o haber dejado de hacer algo. ¿Sí? Todos hemos sentido ese sentimiento muchas veces. Algún sinónimo también es un pesar, es una aflicción, es un agobio, es una pena, es un dolor. Pero el arrepentimiento bíblico implica un cambio completo de mentalidad, de rumbo, de perspectiva. Un cambio como aquel que vimos que tuvo el hijo pródigo. Uno de los pasajes que podemos ver más claramente eso es el pasaje del hijo pródigo, donde vemos que el hijo le pidió a su padre, dame la herencia que me corresponde, como si tú estuvieras muerto, quiero vivir mi vida. Se fue, desperdició sus bienes en todo, ¿verdad? Viviendo de una manera, digamos, llena,
de lujos, placeres. Pero llegó un punto que ya no tenía nada. Y quise la palabra que volvió en sí. Dios le dio la oportunidad de volver en sí, porque Dios es el que hace la obra, hermanos, en nosotros. Entonces él vuelve en sí y dice, voy a volver a casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero sabemos la historia, el hijo merecía castigo, el hijo merecía lo peor, el hijo merecía ser desechado. Había gastado la herencia de su padre, no le había importado que su padre estuviera hoy con vida. Pero sabemos la historia, que el padre lo toma, lo recibe, lo abraza, lo besa, le da ropas nuevas y le da un anillo nuevo que significa que él seguía siendo hoy su hijo. Eso es lo que hace, hermanos míos, Dios con nosotros. Eso implica el arrepentimiento, volver con nuestro Padre Celestial y decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Te necesito, Señor. He pasado mi vida viviendo a mi manera, a mi forma de ser, a lo que yo quiero. Pero, Señor, te necesito. El arrepentimiento genuino comienza con una convicción sincera por el pecado. El Señor nos dice arrepentíos, hermanos, porque tenemos que entender que hay una muy mala noticia. Sé que no nos gustan las malas noticias. A veces mi hijo me dice, papá, a ver, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres, no? O a veces así nos dicen, ¿verdad? Algunos de nosotros. Pero aquí hay una realidad. Hay una noticia muy mala, hermanos, y también hay una noticia muy buena. La noticia mala es que estamos separados de Dios por nuestro pecado y que merecemos ser castigados y condenados en el infierno por toda la eternidad si no nos arrepentimos. Por eso Jesús hace un llamado urgente al arrepentimiento, porque necesitamos entender claramente esa mala noticia. Hoy, hermanos míos, si tú no estás en Cristo, hoy estás condenado. Estamos todos condenados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Necesitamos entender, hermanos míos, como dice Romanos 3, versículo 10 al 11, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por más buenos que nos creamos, no hay, dice la Biblia, uno solo que no haya cometido un error, un pecado. Necesitamos entender que el pecado también nos separa de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos los que estamos aquí hemos pecado, todo el mundo ha pecado. ¿Y qué pasa? Estamos separados, estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Y nosotros estamos muy lejos, ¿verdad? De esa gloria. Pensamos que estamos cerca por nuestras buenas obras, pensamos que estamos cerca por cosas que hagamos, pensamos que estamos cerca por los rituales que seguimos de nuestra religión, pensamos que estamos cerca porque no hemos hecho algo tan malo como otras personas, pero tenemos que entender lo que Dios dice en su palabra. También necesitamos entender, como dice Romanos 6:23, que el castigo por nuestro pecado es la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, hermanos, es muerte. El que tú y yo hagamos pecado, merecemos morir espiritualmente por toda la eternidad. Pero, dice, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En tus buenas obras? ¿En las cosas que tú hagas? No, en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, hermanos, esa es la buena noticia. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, y esa buena noticia es que en Cristo hay misericordia, hay gracia, hay perdón para todos nuestros pecados, y nuestra alma puede vivir eternamente con Dios por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Esa es la buena noticia, hermanos. La mala noticia, todos hemos pecado y merecemos el castigo, pero la buena noticia dice que todos hoy podemos tener vida eterna en Cristo por lo que Él ya hizo por nosotros. También dice la palabra de Dios, pero el que crea que no, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médicos, los que se creen sanos, pues yo no ocupo a Cristo, yo estoy sano, ¿verdad? Sino los enfermos. Dice en Marcos 2, versículo 17, al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermanos. Es por eso que
mensaje de nuestro Señor Jesucristo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Somos conscientes que hemos fallado, que fallamos todos los días. Un solo pensamiento, hermanos. Una mentirita blanca. Te enojaste con alguien. Ese es el estándar de Dios. Enojarte con alguien es homicidio. Es como si lo hubieras matado en tu corazón. Una mentirita blanca. Una mala palabra. Un mal deseo a alguien. Una envidia. Un sentimiento de codicia. Algo que alguien otro no tiene, que alguien tiene y tú no. Todas esas cosas pasan por nuestra mente todos los días, en cada momento. Somos pecadores. Si has cometido un pecado, te hace pecador. Nos hace pecadores. Pero muchas veces hay muchas excusas que damos para no venir a los pies de Cristo. Pensamos nuevamente: no soy tan malo. Trato de ser una buena persona. No he pecado tanto como otros. No he cometido pecados tan graves. No he matado a nadie, como les digo. Trato de cumplir los deberes de mi religión. Me gusta seguir tradiciones, porque eso fue lo que me enseñaron de pequeño. Y si cambio, pues estaría traicionando, ¿verdad? Esas tradiciones que yo aprendí de niño. También no creo que Dios no perdone mis pecados y me manda al infierno. Dios es un Dios de amor. Dios tiene la última palabra. También me tocó escuchar que la gente dice: Dios tiene la última palabra de lo que pasará con mi alma. Yo no sé. Pues Dios sabe. Ya veremos en ese momento. ¿Sí? Pero todo esto, hermano, en el fondo es una excusa que tenemos para no venir a los pies de Cristo. Tal vez porque no entendemos la situación de nuestro pecado. Si nos hicieran una radiografía, una tomografía, ¿cómo creen que saldríamos por dentro? Negros, ¿verdad? Completamente. Hace muchos años me tocó ver una película que se llama El Cruce. No sé si lo he comentado anteriormente. Una película cristiana. Y esa película hablaba de un joven. En la película, digamos que él muere y va a un lugar, en un salón muy grande donde hay muchas computadoras, muchas impresoras y siempre están imprimiéndose muchas hojas, ¿no? De muchas cosas. Y el joven dice: ¿Qué están imprimiendo? ¿Qué están haciendo? Es que estamos ahí imprimiendo la lista de tus pecados. Y pues era todo un listón, ¿no? Así gigante, hojas y hojas, como antes eran las impresoras que estaban pegadas las hojas, así eran muchas hojas. Y de repente se ve otra escena que está como un juicio, un juez. Adelante, ahora sigue, por decir, vamos a ver mi nombre, Mario Lizola. Y el juez dice, el abogado, el juez dice: ¿y hay evidencias para condenarlo? Dice el abogado: sí, hay muchas. Y trae todas las hojas, ¿verdad? Y pues el muchacho sale corriendo. Y bueno, pasa otra escena ya que llega a los pies de la cruz de Cristo. Él se arrepiente, obviamente, de sus pecados. Y incluso cuando están clavando a Cristo en la cruz, él voltea queriendo quitar a la persona que lo está clavando. Él voltea y se le ve la cara y es el mismo, dando la analogía de que somos nosotros mismos quien clavamos a Cristo en esa cruz por nuestros pecados. Y después, bueno, se ve otra escena. Él obviamente se arrepiente, pide perdón a Dios por sus pecados. Y se ve otra escena donde se ve la cruz de Cristo. Ya Cristo había ascendido al cielo, ¿verdad? Con nuestro Padre. Y se ve las hojas, esas hojas clavadas en la cruz, completamente blancas. Eso es lo que hace, hermanos, nuestro Dios. Nos limpia completamente de todo pecado. Nos limpia nuestro Señor por su sangre. Por eso la salvación, hermanos míos, no es por obras. No es por obras. Dice Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, aquí una reflexión muy sencilla y profunda, porque es la verdad del Evangelio. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, si pudiéramos nosotros por buenas obras seguir tradiciones o una religión, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué fue crucificado el Hijo de Dios? La Biblia dice que Jesús no cometió ningún pecado, pero Él fue hecho pecado
por nosotros. Él recibió todos los pecados, ¿verdad? Para que hoy nosotros pudiéramos tener justicia de Dios en Él, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros se hizo pecado. Es decir, tomó el pecado de nosotros. Para que nosotros ahora, dice, fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora fuéramos hechos justos delante de Dios en Él. Si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestras buenas obras y no por la gracia de Dios, que gracia sabemos que es que no nos dan algo, ¿verdad? Es darnos algo que no merecemos. Entonces dice la Biblia que Cristo murió en vano. No hubiera traído sentido que hubiera muerto Cristo, perdón. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera la justicia por la ley, pues entonces está de más que haya venido Cristo. Y también dice Efesios 2:8 y 9 que conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? La salvación no es por obras, para que nadie diga, yo me siento mejor que tú, o me siento mejor que otro. No hay nada bueno en ninguno de nosotros. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. Somos como un vagabundo maloliente queriendo llegar ante un Dios santo. Claro que no, hermanos. Claro que se nota, ¿verdad? La diferencia. Imagínense la santidad de Dios y nosotros llegar como trapos, ¿verdad? De inmundicia, como un vagabundo. Hermanos, aquí unas pequeñas aplicaciones sencillas. Date cuenta hoy de tu pecado y de tu condición espiritual en este día. Eres pecador y si Dios nos juzga por nuestras obras, seremos culpables del juicio. Número 2, no tratemos de ocultar nuestro pecado. Dios conoce todas las cosas, Él ve todas las cosas. Y número 3, asegúrate que te has arrepentido y que le has pedido perdón al Señor. Asegúrate, ¿verdad? Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe, en humildad, ¿verdad? Sabiendo tu condición y tu necesidad de un Salvador. También nuestro Señor Jesucristo decía que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque hoy el reino de Dios se ha hecho visible a través de Jesucristo. Tal vez no es algo fácil de entender cómo un Dios tan grande e infinito tomó una forma humana, se hizo finito en un bebé. Fue niño, fue joven. Ese Dios tan grande que creó todo el universo se hizo humano de carne y hueso como nosotros. Dice también la palabra de Dios que cuando inició su ministerio tenía aproximadamente 30 años. Algunos de ustedes tienen esa edad, algunos más chicos, otros más grandes. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Así que Cristo fue humano, tuvo hambre, sed, cansancio, sueño, ¿verdad? Tentaciones, pero al mismo tiempo era Dios y vivió una vida santa y sin pecado y fue crucificado por nuestros pecados, hermanos. Pero no solo murió, sabemos que dice la palabra que Él resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre e intercede por sus hijos. Hermanos, también aquí una aplicación sencilla. El reino de los cielos se ha acercado. Pero la pregunta es, ¿y tú te has acercado a Dios? ¿Te has acercado a su reino? También, hermanos, nos anima la palabra de Dios a compartir esas buenas nuevas del Evangelio, compartir a otros ese reino, hacer visible ese reino, ¿verdad? A otras personas. También, bueno, otra tercera idea de esta predicación es que después vemos que el Jesús, después de iniciar su ministerio, compartir a otros las buenas nuevas, ¿verdad?, del Evangelio, dice que empezó a llamar a sus primeros discípulos y lo vemos del versículo 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y les llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vimos el llamado, ¿verdad?, de Cristo, el llamado irresistible, dicen los teólogos, ¿verdad? Los hombres eran trabajadores, eran pescadores. Y fueron llamados por Cristo hoy a un trabajo diferente. Eran pescadores y Dios les dio una nueva profesión, una profesión mucho más grande, mucho más importante. Y aquí vemos dos ideas, hermanos. El llamado, en primer lugar, es doble.
Primero, a creer en Cristo, a arrepentirnos por nuestros pecados, ¿sí? A seguirlo solamente a Él y a ser su discípulo. Y número dos, nuestro Señor Jesucristo también nos llama a servir, a ser pescadores de hombres compartiendo el Evangelio. Pero este llamado, hermanos, es un llamado personal. Es un llamado que hace Dios a cada uno de nosotros. Primero, a tener una relación con Jesús, y segundo, un llamado a su servicio. Dice la palabra de Dios en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, si tú estás aquí, si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, gracias a Dios. Es una gran bendición que Dios nos haya o te haya escogido. ¿Para qué? Para que vayas y des mucho fruto. Para que vayas y glorifiques a tu Señor por toda la vida y toda la eternidad. También dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Sabemos que la obra es grande. Sabemos que la necesidad de afuera es grande, de personas que conozcan de nuestro Señor del Evangelio. Necesitamos dejar atrás, hermanos míos, lo que somos. Dejar atrás tal vez nuestras metas, nuestros sueños y entregárselos a Dios, porque Él tiene unos mejores. Él nos ha dado un trabajo y un ministerio mucho mayor, pero necesitamos estar dispuestos a servirle y a seguirle. Hermanos, una reflexión sencilla. Cristo en el lugar donde estás, en lo que haces hoy en día, en tu vida diaria, Dios puede darte la oportunidad de servirle. Sus primeros discípulos eran pescadores y simplemente les cambió los peces por las almas de los hombres. Tal vez tú eres un estudiante, una ama de casa, un trabajador, un empresario, pero ¿y dónde estás? Dios puede cambiarte, ¿verdad? ¿Sabes qué? Bueno, yo estoy en ventas. Pues ahora, en vez de comunicar un producto o un servicio, ahora puedes comunicar el Evangelio de Dios. Ahora eres contador. Puedes contar las bendiciones que Dios te ha dado. Y así en cada profesión que tú me digas. Simplemente Dios te puede que cambie, ¿verdad? Porque para algo mucho mayor. Un propósito nuevo. Conoces gente, ves gente todos los días, te relacionas. Puedes dar un buen testimonio con tu vida y compartir a otros las buenas del Evangelio. De igual manera, nosotros, hermanos, ahí donde estamos, en lo que hacemos en el día a día, Dios nos va a dar las palabras y nos va a capacitar. Los discípulos eran personas con poca educación, pero recibieron durante 3 años el mejor y más extenso entrenamiento con nuestro Señor Jesucristo. Fueron instruidos por el propio Hijo de Dios. Pero nosotros también, hermanos, podemos hoy, por medio de su palabra, ser instruidos, aprender de Él, meditar con Él todos los días y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también, en cuarto lugar, que las multitudes siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 23 de nuestro pasaje, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del cuerpo. Jesús recorrió aldeas, recorrió ciudades predicando. Jesús no vino solo a hacer milagros, Él vino a proclamar una verdad eterna. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso nos recuerda, hermanos, hoy la prioridad que tenemos como cristianos de compartir las buenas nuevas a otras personas. También vemos el versículo 24, que Jesús sanó y liberó a muchas personas y se difundió su fama en toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hermanos, aquí vemos a un Dios, ¿verdad?, que hizo grandes milagros, pero lo que hizo Cristo fue traer su reino a la acción, ¿verdad? Sanó, atendió a muchas personas, tuvo compasión por las personas, ¿sí? Sanó muchas dolencias, liberó endemoniados. Y eso nos enseña que el Evangelio a veces no es nada más conocimiento, no nada más palabras, sino es acción, es tener compasión por otras personas, es ir nosotros también
Claro que no vamos a hacer milagros, hermanos, pero podemos tener compasión por otras personas, servirles, ayudarlas y mostrarles el reino de Dios con hechos. También dice el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Al menos 5 regiones, que es todas, casi las poblaciones de ese momento, ¿verdad? En ese tiempo. Jesús se estableció en Galilea, que era una de las regiones que tenía más población. Había muchas aldeas allá alrededor, pero dice que vinieron gentes de Siria, que era al norte de Galilea, que vemos que las personas venían de muchos lugares más allá de las fronteras de Israel, también de Decápolis, que era una región al este de Galilea, que compuesta por 10 ciudades que estaban compuestas, la mayoría de las personas eran gentiles, no eran judías, y venían también. Vienen personas de Jerusalén, de Judea. Sabemos que Jerusalén era el centro religioso, político, ¿verdad? Y venían gente desde ahí también para buscar a nuestro Señor. Al otro lado del Jordán, que era un área también cerca de Decápolis, que venían normalmente gentiles, personas que se refiere al otro lado del Jordán, es como al lado derecho, digamos, del río. Pero entonces vemos que la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendió en gran manera. Le siguió mucha gente, viajaban con Él activamente. Pero el que haya habido mucha multitud, muchas personas allá alrededor, no significa que todos eran verdaderamente sus discípulos. Nuestro Señor, hermanos, no se impresiona por las multitudes. Él busca verdaderos discípulos, no solamente admiradores, no solamente seguidores ocasionales, no solamente simpatizantes, que de vez en cuando voy a la iglesia a escuchar un poquito de Dios. No, ¿verdad? Dice Juan que Él busca verdaderos adoradores. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hermanos, mucha multitud le seguía, muchas personas estuvieron ahí, pero muy pocos entendieron verdaderamente su mensaje. Hermanos, este es el contexto previo, ¿verdad? El que el Señor Jesucristo predica este sermón, el sermón del monte. Jesús inició su ministerio, llama a sus primeros discípulos, empieza a predicar, enseñar, sana a muchas personas y mucha multitud lo empezó a seguir. Muchas personas, y empieza el pasaje, ¿verdad? De Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a continuar, si Dios mediante, si hay alguna otra oportunidad de compartir. Vamos a continuar con este tema. Aquí básicamente comentaría que pues Dios vio una multitud, vio grandes multitudes y Él subió, dice, a un monte. Un monte, digamos, de alguna manera revelaba o que era algo importante, algo trascendental. Si recuerdan en la Biblia, pues en algunos montes pasaron algunas cosas importantes. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Monte Oreb, ¿verdad? Por ejemplo, la primera vez que se habla acerca de un monte viene en Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Entonces, Oreb significa monte de Dios. También, como sabemos, el famoso monte Sinaí, que es donde Moisés recibe las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y sabemos lo que pasa después, cuando él baja y ve todo lo que pasó, ¿verdad? Con el pueblo. Y eso lo vemos en Éxodo 10:20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces, bueno, muchos historiadores han mencionado que el monte Sinaí, monte Oreb, digamos que es el mismo monte, pero visto de perspectivas diferentes. Es como si lo viéramos de una zona, de este lado, del desierto, ¿no? Y hay otra zona también y se viera de otro lado. Pero bueno, vemos que subir un monte significa un momento solemne, un espacio apartado para comunicar algo importante. Y una vez escuché a un creyente, un predicador, que dijo acerca de ¿por qué no nos puso el Señor específicamente en qué monte dio este sermón?
Dice, la verdad es que somos muy idólatras y muy probablemente se harían colas, ¿verdad? Para ir a orar al monte, más que adorar a Cristo, más que orar a Dios. Personas queriendo ir a buscar, agarrar tierrita. Aquí fue donde Dios dio el monte, ¿verdad? Perdón, dio su sermón del monte. Somos muy idólatras, hermanos. También dice el versículo que después de Jesús Jesucristo subió el monte y que se sentó. El sentarse en la cultura judía, cuando un maestro se sentaba, es que te iba a dar una noticia o te iba a dar, digamos, una lección importante. Si te dice algo parado, es que era algo informal o algo casual. Así como cuando encuentras a tu jefe en el pasillo o algo así, pues era algo casual, pero si estuviste en su oficina o estuviste en algo así, ya era en el salón de clases, pues ya es algo formal, ¿no? Entonces digamos que nuestro Jesucristo se sentó. Él no iba a improvisar, él iba a dar un mensaje del corazón del reino de Dios. Y también este mensaje fue dirigido a sus discípulos. Mucha multitud estaba ahí con él, pero dice la palabra que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Obviamente le estaba compartiendo a sus discípulos. Obviamente mucha gente escuchó, es como si estuvieran, ¿verdad? En un estadio, poniendo una ilustración. Estuvieras en un estadio, en un partido, ¿verdad? Está toda la gente en las gradas, pero los que están ahí en el campo, a lo mejor es el entrenador con sus jugadores. Digamos, una analogía guardando todo el respeto, ¿verdad? Para la palabra de Dios. Una analogía sencilla. Obviamente, si se está hablando un mensaje, lo escuchan los jugadores y lo escucha la multitud. Pero a lo mejor nuestro Señor Jesucristo aquí específicamente estaba hablando a sus discípulos. Y bueno, todas las personas se admiraban de lo que él habló. Lo iremos platicando más adelante. Dice Mateo 7, versículos 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, ¿verdad? Él era Dios mismo, enseñándoles, compartiéndoles, ¿verdad? Un sermón y unas palabras. Hermanos, ya para terminar, pues el Sermón del Monte no surge de la nada. Es un momento histórico importante para la humanidad cuando Cristo viene. Él inicia su ministerio en la región de Galilea. Había un pueblo oprimido, muy religioso, vacío, que anhelaba un libertador, un salvador. Y antes de subir al monte, él inicia su ministerio predicando nuevamente el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y hoy, al igual que hace 2000 años, sigue diciendo nuestro Rey, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y la pregunta, hermanos, es, ¿eres parte hoy tú de ese reino? Hoy es tiempo, hermanos, de dejar el pecado atrás, volver a nuestro Padre, vivir bajo la autoridad del Rey eterno, porque su reino no tendrá fin. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y voy a leerles nada más, ya veo el tiempo, la bendición final. Voy a leer la bendición final del libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Estamos despedidos.